Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Bien Público aquí en el canal Orbe 21. Un gran saludo a los televidentes en toda América Latina, sur de Estados Unidos, a nuestros televidentes en Movistar TV en España. Y hoy estamos muy contentos porque nos visita en el estudio central de Orbe 21 Sergio Sinay. Bienvenido, Sergio. Un gusto, Carlos. Le voy a contar a aquellos que no conocen a Sergio Sinay que se trata de un escritor, un periodista, un conocedor del pensamiento humano, de los vínculos, un gran autor con un pensamiento crítico, distinto, positivo, y nos va a hablar de su último libro. Así que, Sergio, una pausa de los títulos y enseguida venimos. Gracias. Por la generosidad editorial Paidós y del escritor Sergio Sinay, nos ha llegado esta última publicación, Pensar, un hábito necesario para la vida. Yo siempre pensé que pensar era como respirar. Homo sapiens, seres pensantes, que nos diferencia obviamente de los animales y nos da otra característica. Sí, Carlos, debería ser como respirar para nosotros, para los humanos, en el camino de convertirnos en personas, ¿no? Una gran pensadora que era Hannah Arendt, alemana, ella, decía que nacemos humanos, como los gatos nacen felinos, los perros nacen caninos, los caballos nacen equinos, nosotros nacemos humanos en la clasificación de las especies. Pero tenemos un deber moral, decía ella, que es convertirnos en personas. Y a mí me parece que el pensamiento, la facultad del pensamiento, es un don que nos ha sido dado para convertirnos en personas. Es decir, seres que además de respirar, que además de compartir con todos los otros seres una serie de características y condicionamientos biológicos muy similares, podemos elevarnos, así como nos elevamos de 4 patas a 2 piernas, digamos, también elevarnos desde otro punto de vista a través del pensamiento, para mirar el mundo y mirarnos a nosotros y mirar al otro en un proceso, en un trabajo de entendimiento de ese mundo, de posicionamiento a ese mundo y de hacerse preguntas ante ese mundo maravilloso que nos asombra. En realidad así nació la filosofía. La filosofía nació del asombro. Y cuando perdemos la capacidad del asombro, porque creemos que ya tenemos la vida, sobre todo en este siglo y en este tiempo del siglo, tecnológicamente resuelta, perdemos el asombro, la capacidad del asombro, perdemos la capacidad de hacernos preguntas, de preguntarle al otro. Quedamos postrados en una especie de idolatría de la tecnología y dejamos de pensar, ¿no? Pensar, decía Platón, que pensar es sostener un diálogo con uno mismo. Un diálogo de preguntas, respuestas, evaluaciones, negación, afirmación. Ahora, para que haya ese diálogo con uno mismo, tiene que estar uno y mismo. Es decir, tiene que haber, un diálogo necesita de 2. Tiene que haber alguien adentro de mí con quien yo pueda dialogar. Pero si estoy vacío, deshabitado, si me he entregado al pensamiento automático y no al pensamiento crítico, al pensamiento creativo, al pensamiento indagador, la verdad es que este diálogo no se va a poder producir. Va a haber un monólogo solamente, y lo más probable es que la voz de ese monólogo sea una voz de afuera, no sea una voz que yo pueda reconocer como propia. Empezamos a pensar con el pensamiento de otros, a tercerizar el pensamiento, a comprar pensamientos hechos que nos alivien esta tarea, porque pensar tiene sus riesgos. Pensar tiene el riesgo de que nos desconcertemos, de que algunas cuestiones que dábamos por supuestas no lo sean tanto,
de que haya que dar un paso más allá todavía cuando creemos haber llegado a una conclusión. Pensar tiene el riesgo también de que haya ciertas cosas que no tengan explicación, ¿no? Yo cito en mi libro a Daniel Kahneman, que es un gran psicólogo del comportamiento israelí, que ganó el premio Nobel de Economía, es el único no economista que ha ganado el premio Nobel hace unos 15 años, y lo ganó justamente por estudiar la manera en que los comportamientos humanos no previsibles, no tabulados, no categorizados, de pronto desbaratan las grandes teorías económicas. Y Kahneman lo que dice es que los seres humanos tenemos una necesidad de explicación para todo, no podemos, y cada vez menos podemos vivir en la incertidumbre, ¿no? Entonces necesitamos que todo tenga una explicación. Entonces, en esta desesperación por explicarlo todo, vamos creando atajos para el pensamiento. En lugar de que el pensamiento siga un curso natural y trabajemos en el desarrollo del pensamiento, vamos por atajos. La respuesta más cercana y más fácil. Creamos ilusiones, por ejemplo, ilusión de causa. Si dos acontecimientos coinciden en el tiempo, uno es causa del otro. Y puede ocurrir que simplemente dos acontecimientos coincidan en el tiempo y no tengan nada que ver entre sí. Y el hecho de que no tengan nada que ver entre sí a mí me puede dejar desconcertado. Yo necesito cerrar con un moño para que esas dos cuestiones que aparentemente son disímiles puedan tener una explicación para mí. No sé vivir en la incertidumbre. Lo que nuestros antecesores supieron hacer y tuvieron que hacer porque carecían de tecnología que les dieran respuestas externas y porque estaban en un mundo inicial, digamos, lo que el ser prehistórico incluso supo hacer, que es vivir en la incertidumbre, y gracias a eso sobrevivir e ir trascendiendo, nosotros estamos perdiendo esta facultad al abandonar un hábito necesario para la vida como es el de pensar. Otra ilusión, por ejemplo, ilusión de conocimiento, ¿no? Creer que si yo entro en el despacho, en la consulta de un médico, un abogado, un letrado, lo que fuera, que tiene muchos diplomas enmarcados en sus paredes, yo le adjudico inmediatamente un enorme conocimiento, no cuestiono ninguna de sus ideas, descalifico mi propio pensamiento frente al de él y le atribuyo un conocimiento que aún no he comprobado, que solamente está por ahora en los diplomas que veo. Esa misma ilusión de conocimiento nos hace creer a veces que sabemos más de lo que sabemos y que ya no tenemos que aprender, que ya no tenemos que preguntarnos, que ya yo de esto sé lo suficiente. Y nunca sabremos lo suficiente de nada, seremos siempre aprendices en esta vida. Así es. ¿No? El efecto halo, otra ilusión de conocimiento, otra heurística, como le llaman quienes estudian esto. La heurística es una respuesta fácil para una pregunta difícil. Entonces, en lugar de responder a la pregunta, uno responde otra cosa, algo que tiene a mano, digamos, ¿no? El efecto halo, por ejemplo, es creer, y esto hoy lo vemos mucho en los medios de comunicación, en el mundo en general, que si una persona es buena en un área, seguramente es igualmente buena en todas las áreas. Entonces, a un futbolista talentoso le preguntamos sobre política y tomamos sus opiniones políticas como opiniones fundamentadas y sensatas. Al revés, pensamos que alguien que se destaca en algo es bueno para todos, ya no lo vemos más, dejamos de verlo, vemos su imagen y no vemos a la persona. Y esto a veces nos pasa también en un plano no tan público, digamos, a veces en las relaciones interpersonales también. Fulano es un genio, resuelve rápidamente cualquier cosa, entonces vamos a preguntarle a fulano por algo que no tiene que ver con lo que él resuelve. Y no vamos a intentar pensar por nuestra cuenta sobre eso, nos vamos a entregar al pensamiento de fulano, que a lo mejor sabe poco de eso y sabe mucho de aquello que nos hace admirarlo. ¿Sí? El pensamiento, por tus comentarios, por lo que el libro contiene, no está referido a eruditos, no, a sabios, sino
a la abuela sabia, esa que hemos tenido, con comentarios importantes que sirvieron para instalarse después de la emigración, formar familias. ¿Tiene alguna similitud el pensamiento con el arte culinario frente a la sopa rápida, a la comida rápida, a la inmediatez, a la respuesta instantánea? Qué buena pregunta y qué buena sinonimia esta, ¿no? Porque realmente tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. O sea, llegar a saborear ese plato que la abuela servía, tenía detrás todo un proceso que empezaba por los ingredientes sueltos, por un pensamiento que llevaba a la abuela a ligar esos ingredientes de una manera en que nadie lo había hecho antes, aunque ella a su vez hubiera recibido como herencia la receta. Pero cuando esa herencia pasaba por sus manos, ya se empezaba a modificar porque ella encontraba nuevos modos. Y además a eso le agregaba la paciencia, el tiempo. Estamos en la era de la inmediatez. Y el pensamiento necesita desarrollarse en el tiempo. Y en la inmediatez se necesitan respuestas envasadas al vacío que lleguen incluso antes de finalizar la pregunta. Entonces, así es imposible pensar. Y así también nos empezamos a confundir. Creemos que información es conocimiento. Y estamos saturados de información, pero no de conocimiento. De información que después es tanta, y en tan poco tiempo, o sin tiempo, mejor dicho, que no alcanzamos a poder comprender, desarticular para volver a armar de otra manera. Entonces, información, por mucha que tengamos, no es conocimiento. Y conocimiento, que sería una depuración de la información, una depuración ya consciente, voluntaria, es decir, cuando uno pretende conocer específicamente sobre algo y no llenarse de información sobre todo, que hoy es lo que ocurre muchas veces. Queremos estar informados de todo y tenemos ningún conocimiento de algo, ¿no? Ahora, información no es conocimiento, pero conocimiento no es sabiduría tampoco, porque alguien que tiene mucha información y de esa información obtiene mucho conocimiento no es sabio todavía. En realidad la sabiduría consiste en aquello que a través del pensamiento incluso uno aprende a hacer con las experiencias que vive. Así es. Parte de las experiencias que vive son la información que incorporamos, el conocimiento que refinamos, pero por esto una persona muy informada no necesariamente es una persona sabia. Una persona sabia es una persona que aplicando el pensamiento ofrece respuestas funcionales a las circunstancias que la vida le va planteando en todos los órdenes, no en el orden profesional o en el orden de una ciencia o de una actividad, sino en el orden incluso de su vida afectiva, claro, de su vida privada, de sus vínculos. Por esto nosotros vemos, a veces decimos, fulano es muy inteligente, médico, tiene un título cum laude aquí, allá, pero quizás si nosotros a fulano lo vemos en su vida cotidiana particular, es una persona a lo mejor bastante disfuncional en sus vínculos, o que resuelve muy mal situaciones de la vida, de la vida que no es pública y de la vida no profesional. Entonces, ¿quién es más sabio? Aquella abuela que no tenía ningún título y resolvía con sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es un ejercicio del pensamiento, porque el sentido común en realidad es el resultado de experiencias que han sido pensadas y que nos han llevado a una conclusión. Entonces el sentido común no es algo fácil que se compra hecho. Para tener sentido común hay que estar un poco más instalado, inserto en la vida, realmente, como protagonista y no como mero acumulador de efectos tecnológicos. Sergio, inevitablemente mientras te escucho me aparece la imagen de un teléfono móvil inteligente y de un teclado de computadora, porque estos son nuevos huéspedes de nuestras vidas. Sí. Son electrónicos, son satelitales, pero son parte de nuestro... A mí me impresiona, estuve en una casa de venta de equipamiento afuera,
hace unas semanas, y me llamaba la atención el silencio, la unción y el respeto que había entre los que configuraban, veían, y claro, casi como en un esquema de adopción, llevaban su móvil o su laptop. ¿Cómo imaginás, cuál es tu reflexión sobre el pensamiento como hábito necesario y esta presencia inédita en la historia humana de tanta conectividad alrededor nuestro? Sí, empecemos, bueno, quiero empezar por aclarar que de esas herramientas yo hago uso también, antes de ser acusado de prehistórico, obsoleto o antitecnológico, digamos. Hago uso y agradezco que existan porque han facilitado muchas actividades. Pero son herramientas. Aquí lo importante es, quiero subrayar la palabra herramientas. Una herramienta es algo que en la historia humana es algo que el hombre ha ido creando para ir mejorando la realización de sus tareas, para ir mejorando la manera en que va modificando el mundo, porque somos seres transformadores los seres humanos, y en eso consiste el trabajo, ¿no? Y consiste en que en ese proceso de transformación pongamos lo mejor de nosotros mismos, que sea un proceso que va mejorando la vida personal y la vida del mundo. Eso debería ser el trabajo, y para eso creamos herramientas. Siempre, en general, el salto, porque herramientas ha sido el teléfono en su momento, herramientas ha sido el automóvil. El riesgo de las nuevas tecnologías es que están invirtiendo la relación entre hombre y herramienta, y están convirtiendo al hombre en herramienta de la herramienta. La herramienta ya no está al servicio del hombre, sino que el hombre empieza a estar al servicio de la herramienta. Es decir, ya desconfiamos de nuestro propio conocimiento si este conocimiento no está certificado por Google, Wikipedia o lo que fuera. Desconfiamos de nuestro propio saber, o mejor dicho, no intentamos saber por nuestra cuenta, dejamos esto en manos de otros. Corremos detrás de actualizaciones permanentes de estas herramientas que no tienen otra función que la novedad. Digamos, ¿por qué cada vez tenemos que ir cambiando y actualizando a velocidades mayores porque ya va quedando viejo el artefacto o la red social anterior? Simplemente porque hay una nueva, no porque la nueva traiga nada nuevo, valga la redundancia. Esto es una manera de dejar de pensar también, porque cuando uno corre es más difícil pensar corriendo que pensar caminando, y mucho más difícil todavía que pensar sentado y contemplando el mundo. A la carrera no vamos a pensar, vamos a ir siguiendo la campanilla del que va adelante, y el que va adelante es el tecnócrata que nos está llevando a determinados lugares donde no nos hemos dejado de preguntar si queremos ir, si necesitamos ir, y si necesitamos ir por esos caminos y a esa velocidad. Entonces, aquí hay un proceso importante que es volver a la herramienta a su lugar de herramienta, y volver al hombre a su lugar de hombre, que va de alguna manera administrando este universo que le ha sido dado para que lo cuide, para que lo mejore, y se cuide y se mejore a sí mismo en ese universo, ¿no? Te digo algo más que se me ocurre en este momento, pero de lo que también hablo en el libro. Ninguno de los adelantos que de alguna manera de verdad han mejorado la vida humana y la han modificado hacia mejores horizontes, hablemos por ejemplo de lo que fue el avión, el automóvil, la penicilina, los quirófanos, la electricidad. Podemos seguir enunciando, la imprenta, podemos seguir enunciando, son todas anteriores a las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías no intervinieron en su concepción ni en su creación. Cuando el avión fue creado no existían las computadoras, por lo tanto se creó con el uso de la mente propia. El automóvil lo mismo, la penicilina, todo lo que nombramos, todavía estas nuevas tecnologías, y todo eso no solo ha perdurado, sino que incluso quienes hoy se burlan de los antiguos que no tenían computadoras para estudiar, no tenían Google para copiarse y no pensar por cuenta propia cuando había que entregar una tarea en el colegio,
Incluso quienes se burlan se olvidan de que lo que ellos están usando como nuevas tecnologías lo están usando con algo que se inventó antes de esta tecnología, que es la electricidad, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías todavía no han dejado nada que se pueda decir que es perdurable de la misma manera que fue lo otro, y que es realmente necesario. Para lo que es necesario es la comunicación, eso es necesario. Pero todavía no está demostrado que sea necesario comunicarse de la forma en que nos exigen, sin dejarnos pensar que lo hagamos. Mirá que ya tenés que cambiar, ya hay que cambiar este celular porque es viejo. Tiene 2 años, no importa, pero ya está el 4G, el 8G, el 17G. Entonces, ¿cómo vas a estar con un teléfono que solamente te sirve para hablar con otra persona? ¿O no fue inventado para eso el teléfono, acaso? Obvio. ¿No? Entonces, esto es dejar de pensar. Cuando empezamos a repetir consignas sin someterlas a ningún tipo de cuestionamiento, digamos, ¿no? Decía Karl Popper, que un gran pensador, filósofo de las ciencias, que la ciencia avanza, si la ciencia avanza, es porque es refutable, es decir, porque no hay verdades absolutas, ¿no? La ciencia y la técnica solamente pueden avanzar si cada cosa que se dice que es una verdad demuestra que no lo es, porque viene otra verdad a demostrarla. Entonces, lo que estamos haciendo cuando dejamos de pensar es dejar de refutar. Y si dejamos de refutar nos vamos a convertir en autónomos, en autómatas. Una máquina no refuta, un ser humano sí, es la gran posibilidad que tiene. Sergio, gracias por la primicia de darnos esta entrevista aquí en el canal. Todo el éxito con Pensar, Muchas gracias, libro, que ojalá refresque este hábito tan positivo del pensamiento. Mis cariños a Marilén, tu mujer. Muchas gracias. Y nos vemos prontito. Gracias, Sergio, por Gracias, venir. Carlos. Un gusto. Y a ustedes por acompañarnos cada vez aquí en Bien Público. Los saludamos desde Orbe 21 y me despido con aquello que nos enseñó Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.